Hola, muy buenos días, estimados visores, escuchas de la Visión del Silencio. Agradecemos a Somos Live por la transmisión y bueno, estamos en Año Nuevo, bueno, estrenando aquí nuestro primer programa de este año. Lorena Hernández es la presidenta aquí de la Visión del Silencio y hoy tenemos un invitado de lujo que queremos que nos platique cómo planea todo este año, sus propósitos para recibir a ustedes como público y a Mario, nuestro invitado, y romper un poco el hielo. ¿Cómo estás, Mario? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? César, Lore, muchísimas gracias por invitarnos aquí a este espacio de la Visión del Silencio. Y bueno, en algún momento me tocó como darles la patadita de la buena suerte. Y ahora, pues, ser invitado suyo, lo cual hago con muchísimo gusto. Amigos, amigas, de verdad, muy, muy a gusto de estar acompañándoles a ustedes. Bueno, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros y esperamos que este año pues sea muy bueno para todos ustedes, que esté lleno de buenos deseos, que todos sus éxitos y todos sus sueños se cumplan. Y bueno, sí, Mario, muchas gracias por aceptar la invitación y pues como nos menciona él fue el que nos dio la patadita para entrar en este proyecto ya hace 2 años. Ya vamos a cumplir 2 años en febrero. Ya tiene tiempo, Mario, ¿listo? Y como si fuera ayer. Exacto, sí, ni se da cuenta uno del tiempo que pasa, pero pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, Mario, pues... andamos de celebración, porque estamos recordando el Día Mundial del Braille, ¿no? Exacto, el Día Mundial del Braille. Mario, ¿qué nos puedes platicar sobre este día? Cuéntanos. Bueno, pues... 4 de enero finalmente es como continuar con, digo, pues si ya nos agarramos, es parte del puente Guadalupe Reyes, ¿no? Y ya en esa parte final, pues recordar a Luis Braille, que pues hizo historia sin proponérselo. Hizo historia porque él, curioseando, pues perdió un ojo. Resulta ser, digo, esto se los cuento como de manera un tanto anecdótica. Él era hijo de un señor curtidor de pieles en Francia. Y este curtidor de pieles, pues tenía a su alcance, al alcance de sus hijos, pues obviamente su materia prima. Y en ese momento el chavito Luis Braille, Luisito se puso a curiosear y jugando, pues se picó el ojo, lo perdió y parte después en su desarrollo, parte de su alternativa de crecimiento, de búsqueda de cómo compensar la pérdida de la visión, pues le llevó a generar un sistema, un código de comunicación que aún en este momento sigue siendo absolutamente vigente, Lorena, César, y que pues incluso, pues ya lo iremos desarrollando en el programa, encontramos sistema Braille a veces en donde menos nos imaginamos. Exacto, sí. ¿Sabes qué me acordaste, Mario? Hace mucho, no hace mucho, hace como 1 año y medio, fuimos a una obra que se llamaba La mirada del inventor ciego, que justamente la es patrocinada por Teatro Ciego. Okay. Entonces justo cuentan la historia de cómo surge el braille y todo es como a ciegas. Entonces está muy padre. De hecho creo que este año la van a sacar, no sé cuándo, pero ya le estaremos diciendo porque la verdad, bueno, me acordé de que justamente cuentan que este incidente que pasó Luis Braille y que pues por eso pues surgió toda esta parte, ¿no? Cómo surgió este código. Entonces está muy padre y ya les estaremos diciendo en nuestras redes pues la obra, porque la obra sí está muy buena. No sé si tú has ido a esa obra. No específicamente, hace poquito tuvimos a gente de Teatro Ciego. Ajá. En Petróleos Mexicanos. Yo colaboro para Pemex. A propósito, desde luego, un saludo enorme a la comunidad petrolera. Seguramente algunas de ellas nos están sintonizando.
Y efectivamente, bueno, es un proyecto interesante, Teatro Ciego. Lo tuvimos hace poquito en una serie de actividades a finales del 2018. Ah, bueno. Pues sí, justo le quería comentar así como paréntesis porque me acordé de esa obra, la verdad es que es muy buena. Y bueno, un saludo a todos nuestros amigos de Teatro Ciego y ya les estaremos pues diciendo. Y bueno, Mario, nosotros quisiéramos comenzar preguntándote cómo es que aprendiste el braille. El braille finalmente no es nada difícil. Pareciera, cuando ustedes lo ven de manera ordinaria, lo ven tan lejano, tan abstracto. Sin embargo, su planteamiento va partiendo de 6 puntos. Obviamente el braille se basa en el relieve, en el alto relieve. Entonces, la combinación de esos 6 puntos es lo que hace las diferentes letras, mayúsculas, minúsculas, letras con acento, vocales con acento, sin acento, números, signos musicales, signos matemáticos, etcétera. Es muy completo el sistema braille. ¿Cómo lo aprendí? De muy pequeñito yo tengo retinosis pigmentaria. Entonces, esa situación, esa degeneración de la retina, pues es muy variable. Hay a quienes se les desarrolla, pues ya de adultos, otros de adolescentes, otros de niños. A mí me tocó, pues, de niño que se me comenzara a desarrollar esa situación. Y, pues, resulta que fui aprendiendo de manera paralela, de algún modo, a escribir letra convencional. Claro, yo ya no la veía prácticamente, no la alcanzaba a ver, pero de todas maneras aprendí a escribirla. Sé escribir, digo, ya como todo se hace vía computadora. Entonces, pues, digo, ya no hay necesidad de practicar esa letra tan fea que tengo yo. Pero, lo aprendí así, con la necesidad de generarme una alternativa de comunicación en ese momento que pues me permitió pues comenzar a acercarme a los libros, a los textos, a la intercomunicación con otros. Y nos generas muchas dudas con respecto a lo que dices, Mario, de los libros y otras formas de lectura. Y bueno, pues para ir un poco aclarando todo esto, ya nos contaste de la degeneración de tu retina. Quisiera que nos hablaras un poco más acerca de tu vida. Ahora sabemos, bueno, nosotros, que eres licenciado en Derecho. Es correcto, Ajá. Así es, eso dice la gente y tiene razón. Ok, bueno, pues quisiéramos que le platiques un poco también a nuestro público cómo fue todo este proceso de tus estudios de la universidad. ¿Cómo te acercaste a los libros y leías en audiolibros, en braille o te leían, no sé? ¿Cuáles fueron las dificultades? Y las satisfacciones, porque pues siempre al lado de cada dificultad, es como al lado de cada derecho hay una obligación. Al lado de cada dificultad puede haber una satisfacción y que haya una satisfacción ya depende de uno, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, fue un proceso interesante porque la tecnología de accesibilidad en realidad tiene muy poquito. A mí me tocó pues toda la parte del desarrollo académico con braille, absolutamente. Por cierto, para quienes nos sintonicen, algún compañero o compañera de la generación de Derecho incluso, se han de acordar, era picotear la hoja todos los días, las hojas, porque hacía yo mis apuntes con braille. Y hacíamos grupos de estudio. Esos grupos de estudio eran un ganar-ganar porque ellos me leían y yo les repetía de alguna manera la lección, por llamarlo de algún modo, ya digerida. Es decir, ya resumida, ya hasta platicadito, así como estamos platicando ahorita, César, Lore, ustedes que nos están viendo, escuchando. Una charla amena. Eso es lo que hacíamos. Desde luego que había que agenciarse como todos los elementos de aprendizaje posibles. Una parte pues era así, que me leyeran gente de mi confianza, gente cercana. Otra parte pues era que pues poner toda la atención al momento de la clase, y descubrí que
que no había después así como que machetearle tanto, ¿no? Para preparar un examen, porque todo lo que la memoria es como cualquier músculo del organismo, todo lo que se utiliza con frecuencia se hace ágil, se hace, pues responde. Y afortunadamente ese músculo mío, por llamarlo de algún modo, llamado memoria, pues se ejercitó y eso hizo yo creo que un poco intuición, un poco memoria, un poco lectura de terceros, un poco de todo, pues hizo que académicamente pues fuéramos adquiriendo el conocimiento necesario para acreditar pues las materias, etcétera. Perfecto. Y dentro de todas estas formas distintas que tenías de leer, actualmente, ¿cuál es la que más te gusta, te llama la atención? Que me lea una chica guapa. Ay, Mario, ¿qué cosas dices? Bueno, desde luego que tú has de decir lo mismo, digo, ¿qué tal que dices, híjole, tengo flojera de leer, pero si viene un galanazo, bien parecido, musculoso, etcétera, y te dice, oye, Lore, te leo esta historia? Desde luego que no te va a hacer del rogar, ¿verdad? Sí, me voy a hacer. Sí te va a hacer del... Ay, bueno, ella es la excepción, pero los demás mortales sí, no, somos débiles. Entonces, ahorita ya prácticamente la tecnología de accesibilidad, pues sin que desplace al braille en muchos aspectos, se ha vuelto esta tecnología de accesibilidad una alternativa fabulosa porque me permite leer muchos contenidos muy rápido, a veces mucho más rápido que ustedes, porque los lectores de pantalla tienen la posibilidad de modularle la voz, la quieres delgadita, la quieres gruesa, la quieres con acento chileno, argentino, español, mexicano, colombiano, etcétera. Y la velocidad también. Entonces, pues es una herramienta maravillosa que ahora yo no la cambio por nada. Entonces, justo iba yo a hacerte una pregunta que ya más o menos la mencionaste, que si iba yo a preguntar que si creías que el braille estaba como decayendo ahorita con eso de las tecnologías, pues ya ahorita es más fácil. O no es, a lo mejor no es más fácil, pero pues ya la tecnología está abarcando muchas áreas, ¿no? Entonces ya están los lectores de pantalla, en el teléfono también, entonces los audiolibros, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, ¿tú crees que, bueno, ya dijiste que no, pero justo esa era mi pregunta, ¿no? O sea, que si venía decayendo el braille, ¿no? Si en algún momento tú crees que el braille sería como ya, pues una... obsoleto. ¿no? Ajá. No, yo creo que sucede como con la radio. Pensaban cuando... surgió la televisión y luego ahora el internet en relación con la televisión, pensaban que la radio iba a ser desplazada por la televisión y el internet iba a desplazar a la tele, ¿no? En realidad no creo que el braille se haga obsoleto, simplemente se replantea. Es decir, hay más para todos los gustos. Antes la única opción era braille. Uh-huh. Ahora está la opción del audiolibro, está la opción del braille, está la opción del lector de pantalla, está la opción de la chica guapa, para César o para mí, el del galanazo, aquí aunque se haga del rogar de Lore, en fin. Y eso es padrísimo porque nos da la posibilidad, pues es como cuando llegas a un restaurante, tú tienes la carta, el menú y tú eliges. Eso es padrísimo. Claro que el braille es muy, muy, muy importante, sobre todo en la infancia, porque cuando escuchas un audiolibro, por ejemplo, pues escuchas ya todo digerido y no tienes cómo decirles, amigos, amigas, como la perspectiva específica, por ejemplo, de la ortografía. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Que leyendo con braille, para quienes necesitamos utilizar esa herramienta, utilizando el braille, sí te da una idea muy concreta como se las da a ustedes cuando toman un libro tradicional y ven si se escribe con S, con Z, con C,
si se escribe con B grande, con B chica, etcétera. Ujú. Entonces, el braille ahí juega un papel fundamental, estratégico. Por ello es que, digo, se replantea solamente adaptándose a los tiempos, pero pienso que, digo, Luis Braille yo creo que no estaría nada desanimado si volviera a nacer y si descubriera que, por ejemplo, ahora se hace braille con impresoras así grandota, bueno, de todos los tamaños, ¿no? Grandotas, chiquitas, medianas, y que su braille se escribe, se hacen impresoras que generan hojas y hojas y hojas muy rápido y se oye, no sé si has estado, Lore, César, en un laboratorio, en un lugar donde hay impresoras braille y están trabajando incluso varias al mismo tiempo. Sí, justo me acuerdo de una experiencia con Camerina Robles, un saludo. Correcto, le mandamos saludos a Came. Justo ya tiene una institución Ella, sí, que se llama Discapacitados Visuales. sí, es cierto. Entonces ahí ellos hacen impresión braille y me tocó en algún momento pues ir y pues como mencionas, ¿no? Ya no es como que solo una impresora sino hay varias y justo, ¿no? Sacan hojas y hojas y hojas. Pero sobre todo creo que es importante mencionar, no me sé muy bien el proceso, justo bueno, adelantando, Camerina nos va a acompañar próximamente en febrero para que ella nos platique más sobre todo esto. Pero justo hay pues todo un proceso antes de la impresión, ¿no? En el que ¿cómo? Pasan como el texto en braille en un programa y justo ya lo mandan a imprimir, ¿no? O sea, ya aparecen, entonces, pero yo ese proceso, es un proceso de adaptación, ¿no, Mario? Es un proceso de adecuación que conforme va avanzando la tecnología ordinaria, también la de accesibilidad va siendo más fácil eso. Ya la tendencia es incluso que se haga casi un copy-paste nada más del texto. Uh-huh. Configuras los parámetros del software específico. Hay varios programas para hacer braille en impresoras. Hay uno que se llama WinBraille, otro que se llama KickBraille, etcétera. Y ya que tienes configurado, nada más haces el copiar-pegar y envías a impresión. Entonces ya cada vez incluso ni siquiera hay que ser un programador o alguien muy avesado en la informática para utilizarlo. Cada vez esta tecnología se vuelve muchísimo más accesible. Sí, justo, bueno, ya más o menos nos platicó el proceso Mario, pero pues ya les iremos platicando poco a poco más. Pero sí, pues sí, ahorita ya todo es distinto, ¿no? Ya no es solamente... También antes creo que estaba bueno, no sé si mucha gente la utilice, pero ya era la máquina Perkinson, ¿no? La Perkins lo que hacía era, digamos que hacer braille de manera mecánica. Uh-huh. No sé si ustedes han visto, amigos, amigas que nos escuchan, que nos ven. Era una maquinita que tenía 7 botoncitos que eran duros de presionar algunos. Eran 3 de cada lado y uno central más larguito, que era la barra, el equivalente a la barra espaciadora. Okay. Era, bueno, 2 más, un poquito como separados del resto. Y ahí hacías, por ejemplo, la B, que son 2 puntos, el punto 1 y punto 2, si nos vamos a la manera de cómo numeramos gráficamente los 6 puntos braille, se presionaba, por ejemplo, estos dedos, estos 2, así. La L, por ejemplo, había que escribirla así, en una sola bajada de los botones. Ajá. La C, por ejemplo, la hacías así. Digo, lo hago gráfico porque nos están observando y pueden ver. La D, por ejemplo, es así. La hacías así. La espaciadora, pues la hacías así o así, lo que te quedara más práctico. Uh-huh. Entonces, esa Perkins, pues sigue siendo desde luego de batalla. Para quienes la tengan, las situaciones que pasa como con las máquinas tradicionales de escribir, las Olivetti. ¿Quién no tuvo una Olivetti en casa? Los papás de ustedes, los primos, los tíos, etcétera, ¿no? Una Olivetti, una Remington, y pues, ¿dónde las arreglamos? ¿Dónde las mandamos reparar? ¿Dónde les damos mantenimiento? Difícil, ya resulta un poquito, pero ahí están algunas todavía Perkins que pues en manos de algunos usuarios.
Pues creo que una de las ventajas de esa máquina, bueno, cuando es manualmente, pues como con la hoja y la regletita y el punzón, ¿no? Sí. Entonces creo que una de las ventajas al utilizar esa máquina, bueno, o los que todavía lo utilicen, pues era que la hoja, pues, así como lo fueras escribiendo, pues iba saliendo, ¿no? Sin embargo, cuando lo haces manual, tienes que ir escribiendo al revés, ¿no? Es correctísimo. El famosísimo efecto espejo. Ajá. Porque escribes, fíjate, a finales del año pasado en Petróleos Mexicanos, llevamos a cabo una feria por la inclusión. Y entonces al personal de Petróleos Mexicanos de diferentes áreas, les dábamos un acercamiento muy rápido del braille, con el braille. Y lo que les costaba trabajo era precisamente ese efecto espejo. Uh-huh. Porque ellos escribían a veces de aquí para acá. Y yo les decía, no, hay que escribir de aquí para acá. Ellos insistían, no, izquierda, así, ¿no? pues es que estoy viendo la letra así, la tengo que escribir así. No, porque si la escribes así, a la hora de voltear la hoja, te va a salir así, ¿no? Uh-huh. Entonces, tienes que escribir de derecha a izquierda, para que a la hora de voltear, que es como suponiendo que esta mano sea la hoja, a la hora de voltear, tu relieve salga aquí. Ajá, y salga de aquí para acá, de izquierda a derecha. Todo lo que al escribir está a la derecha, al leer está a la izquierda. Digo, es curiosito el efecto espejo. Algunos en el ejercicio que hacíamos les pedíamos, bueno, si quieren escriban su nombre, si quieren escriban el nombre del galán, de la chica, de quien sea, y lléguenle con esa hojita y con un abecedario para que se lo entretengan un ratito, ¿no? Entonces, esa es la diferencia específicamente que tú mencionas. Con la Perkins, va recorriendo la hoja y ya sale la puntuación en forma lectura. Ajá, exacto. Ajá, ya no tienes que voltear, ya no tienes que utilizar ese efecto espejo. Cuando escribes a mano, sí. Cuando escribes tal vez como lo hacía Luis Braille en sus pininos, pues sí, seguramente tenía que mentalizar que tenía que hacerlo así, para que le saliera así. Sí, claro, porque la hoja, lo que pasa es que al poner el punzón, el relieve sale del otro lado. Exacto. Entonces, cuando escribes manualmente, el relieve sale en la parte de atrás. Entonces, por eso se tiene que voltear la hoja para que los lectores la vayan siguiendo. Y es como dice, si lo hacen de manera ordenada de izquierda a derecha, al voltear la hoja les va a quedar al revés. Exacto. Y así Se va a es. entender lo que Y supongo, exacto. Sí se entiende, que a lo mejor los que te digo, tenemos alguna habilidad, alguna práctica, sí, luego me pasaban la hojita para revisión, después me pasaban la hojita y estaban con la expectativa, lo escribí bien, sí, ay, qué bueno, pero lo escribiste al revés. Bueno, Sí. pero pues tendríamos que aprender a escribirlo de la manera correcta, ¿no? Es correcto, sí, digo, no, es como ¿quiénes escriben al revés? ¿Los japoneses? ¿Los chinos? Algunos de ellos, ¿no? Los Ajá, orientales. sí, escriben de arriba hacia abajo, ¿no? O de arriba hacia abajo, algo así. Bueno, pues es como ellos, digo, nadie nace sabiendo y pues es como aprender a manejar, como aprender a tocar guitarra, como aprender a tocar un instrumento musical en general, como cualquier otra habilidad. El braille en general, digo, es una herramienta que no tiene, fíjense, bueno, no sé cómo vamos de tiempo, ustedes me dirán, Vamos bien. pero Sí. el braille en este momento, pienso yo, no es una herramienta que tenga dedicatoria. Es decir, que sea para personas con discapacidad visual. Es para todos, tengamos o no tengamos discapacidad visual. Decíamos en mi universidad hace algunos ayeres que comenzábamos con esta inquietud de universidad incluyente. Soy lasallista y aprovecho para enviarles un saludo allá a mi universidad también, la Universidad La Salle de Ciudad de México. Les decíamos que el braille es un traje a la medida para el que se lo quiera poner. No es necesario que tengas discapacidad para usarlo. Porque si quieres escribir establecer una comunicación súper
privada, pues digo, usa el braille. Así, aunque pase por varias manos la hoja, nadie se va a enterar porque nadie es curioso por aprender, ¿no? Sí, bueno, eso sí. Alguien en alguna otra escuela, en alguna ocasión, nos comentó que pues les enseñaron braille a los alumnos, pero inmediatamente tuvieron que generar un curso para los docentes, porque los alumnos se ponían a hacer acordeones braille. En la pared, digo, tampoco era cuestión de picotear el pizarrón, ¿no? Con puntear la pluma, Exacto. con pluma, Ajá. es suficiente. O la misma banca, ¿qué tal que pasa el profesor, la profesora? Pues ve puros puntitos, y dice, Sí, claro. Bueno, ¿no? una buena forma. Ajá, exacto. Digo, por eso es que el braille, por eso es que el lenguaje de señas, por eso es que todas estas formas alternativas de comunicación no son direccionadas en este siglo XXI. Sí comenzaron siéndolo. Luis Braille sí lo hizo para personas con discapacidad visual. Sí lo hizo comenzando pues para él. Pero ya en este momento, en siglo XXI, yo pensaría que el braille es un elemento más de comunicación que tienes al alcance, tengas o no discapacidad. El audiolibro, un elemento más, todos los aditamentos, todas las herramientas, las habilidades que puedas desarrollar, jamás te van a hacer daño. No puedes decir, hijo, me empaché porque ya aprendí braille. ¿No? No te vas a... tu avidez de conocimiento no te va a generar ningún malestar si usas incluso el braille como una alternativa hasta divertida de comunicación. Así es. Y sí, como lo comentabas justamente, todas las formas de comunicación, los audiolibros no son para personas que no pueden leer. Incluso hay unas personas que pierden la sensibilidad y entonces ya ni siquiera braille pueden leer. Pero ninguna forma de lectura es exclusiva para ciertas personas, ¿no? Como la lengua de señas también la pueden utilizar cualquier personas para comunicarse. Y es muy interesante todo esto que nos estás mencionando, Mario. Yo quisiera que entráramos un poco más en esta cuestión de los textos en braille y saber si tú conoces, hay algunos libros que sean específicamente nada más en braille, hablando de toda esta cuestión de derechos de autor, que diga, yo nada más quiero que esté en braille. Bueno, ahorita ya sabemos que con toda esta inclusión que se está haciendo, la mayoría de los textos se está publicando en todos los medios, ¿no? En audiolibro, en braille, etcétera. Pero no sé si hay alguno todavía que todavía no pueda ser publicado en todos estos medios o algo así. Pues es seguramente va a ser un camino por recorrer que no tendrá fin, porque siempre irá como detrás, y esa sería la expectativa, ¿no? Que cada vez sea menos el tiempo de desfase. Es decir, si hoy se da a conocer una publicación, que no pase mucho tiempo para que salga en versión braille. Ojalá que incluso tengamos, pues, que será incluso algún autor que diga, ok, yo quiero, en la presentación de mi libro, doy a conocer las dos versiones. La versión impresa ordinaria, esta es más 3. La versión impresa tradicional, la versión en electrónico, en iTunes, en algún otro mecanismo. Ajá. Y en braille. No existe, en realidad, no tengo conocimiento, no recuerdo si existan textos que solo se hayan generado en braille, que no sé si por ahí va tu inquietud, que solo se hayan generado en braille y que pues ahí se hayan quedado solo en esa versión. Más bien es al revés. Digo, en comparación, pues somos menos, obviamente, quienes usamos braille. Por lo tanto, las minorías nos adaptamos a las mayorías. Y siempre la tendencia irá en el sentido de que nosotros, quienes usamos braille, busquemos que obras que nos gustan se generen
en ese formato también. Que digo, a lo mejor ya hasta tienes, pues es como quien tiene la versión austera y la versión de lujo de un libro, ¿no? Ujú. Igual puedes tener, yo, por ejemplo, puedo tener mi versión braille y mi versión audiolibro, mi versión electrónica del mismo libro. ¿Qué más da? O sea, es al gusto, al cliente lo que pida, ¿no? Sí, bueno, y es que es algo muy importante que mencionas, ¿no? O sea, pues no a todos les gusta el braille, ¿no? A lo mejor sí lo saben, pero no a todos les gusta el braille y utilizan otras formas, pues, de acceso a la información, ¿no? Como son los audiolibros, como son estos lectores de pantalla. No sé si quieras justo comentarnos algo sobre los lectores de pantalla. Bueno, los lectores de pantalla en realidad lo que te dan es toda la versión texto, pues precisamente de una pantalla, sean para PC, sean para smartphones, para Android, para iOS. Y lo padre es que, por ejemplo, para smartphones ya hay aplicaciones que específicamente se están diseñando para leer libros. Ujú. Entonces, esas aplicaciones lo que te dan, por ejemplo, es la posibilidad de usar voces distintas, igual de modularlas, de hacerlas delgaditas o gruesas, de hacerlas por la velocidad, etcétera. Se quedan en donde te guardado el lugar en el que te quedaste del texto, Ujú. retomas, no es necesario que te avientes todo el inicio otra vez, etcétera. Entonces, los lectores de pantalla su llegada fue como, ¿qué les digo? Cuando Cristóbal Colón descubrió América y allá Pinta la Niña y la Santa María, alguien gritó tierra a la vista. Sucedió lo mismo con el braille para la gente con discapacidad visual en la época de Luis Braille, que se pudo comunicar por primera ocasión con sus pares, ¿no? Fue como Cristóbal Colón descubrió un mundo de oportunidad, una posibilidad enorme de comunicarse con otros. Lo mismo sucedió con el Internet y los lectores de pantalla. Porque antes de ello, un periódico me lo tenía que leer un tercero, ¿no? Antes de los lectores de pantalla. Pues ni modo de hacer versión braille del Reforma, del Milenio, No, pues además el braille tomemos en cuenta que es mucho más espacioso y mucho más, digo, ya convertido en hojas tamaño carta, Sí, es pues mucho. se triplica o se cuadriplica el tamaño. Entonces un libro pequeño que en general pudiera tener, ¿qué les gusta? 100 hojas ordinarias escritas por ambos lados, a lo mejor el grosor braille ya sería así, Sí. ¿no? O un poquito más, que incluso se tiene que hacer en varios tomitos, en varias partes, para que resulte un poco más práctica su transportación. Y además hay que cuidar, pues, que no se exponga que se comprima. Ajá. Porque los puntos, pues, Se pierden. se disminuye el relieve. Entonces, estos lectores de pantalla, lo que hicieron fue, pues, como como el reencuentro de quienes estamos ávidos de cosas nuevas, pues con los periódicos, con revistas, con todo lo que digo, pues, si los demás tienen derecho de leer, pues no sé, lo que quieras, lo que se te ocurra, Ujú. Sí. pues todos también tenemos el mismo derecho, y yo lo ejercito lo más que puedo a través de esas herramientas de accesibilidad. Así es, y es un poco lo que sucede también con las personas sordas, ¿no? Cuando hablamos de la cuestión de las noticias o de la captions, televisión, ajá, claro. que sale el recuadrito, ¿no? Casi en la mera esquina, ahí Ajá. con la lengua de señas y todo esto. Y bueno, Mario, yo quisiera que... Hasta se me fue la pregunta, pero no es cierto. Sí se me fue, pero ya la Pero ya respondí, llegó ¿no? otra. Ya, Ok. la afiancé bien. Sí. Ahorita que hablabas con respecto a esto de que se expande el tomo en braille, ¿no? De los sí, libros. sí. Ahí, y quisiera que nos aclaras una duda que tengo, que es sobre los libros que ya vienen en las dos versiones. O sea, viene el libro en el texto tradicional con las imágenes y todo, y en esas mismas páginas viene el picado del braille.
ahí, por ejemplo, no se está ocupando más espacio, sino es en el mismo texto, pero se está dando toda la descripción de lo que viene ahí. Bueno, a ver, Ajá. descripción sería una cosa distinta. Claro. Digamos que una parte, por un lado es el texto estrictamente en las dos versiones, tinta y braille. Ustedes no sé si lo han visto, amigos, amigas que nos ven y nos escuchan. Sobre todo se maneja en folletos. Yo lo he visto más en folletos que en libros, que vienen Ajá. así en bilingüe. Viene en textos. Nosotros estamos haciendo, por ejemplo, en Petróleos Mexicanos, se están comenzando a generar algunos documentos, el código de ética, el código de conducta, por ejemplo, que tenemos que rige la conducta de los trabajadores de la empresa. Estamos generando también ya en formato braille. Y eso significa que un mismo el librito, por llamarlo de algún modo, tiene el braille, yo lo puedo leer con el tacto, pero también cualquiera de ustedes lo puede leer porque tiene también tinta sobreencimado, por llamarlo de algún modo, sin que se estorbe uno a otro, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, una parte es el puro texto y otra parte es la descripción de imágenes. La descripción de imágenes ya tiene mucho que ver con adaptación de especialistas que le agregan, ¿no? Que le agregan un texto y que, por ejemplo, dicen, a continuación aparece una persona que se encuentra sentada en una silla comiéndose un helado, ¿no? Eso es descripción. En cuanto a textos, efectivamente es una situación que resulta muy práctica porque pues es la mejor manera de hacer inclusión. En un mismo librito puede pasar la mano de alguien que lea braille y puede pasar la mirada de alguien que lea ese mismo texto versión ordinaria. Ok. Pues no sé si vayamos a ir a un pequeño corte. Oye, ¿o nos seguimos? Sí, nos seguimos. Sí, pues ya. Okay. Sí, le seguimos ya nada más estos últimos minutos y quisiera que entráramos en el tema del Tratado de Marrakech. No sé si tengas algo que comentar, Mario, con respecto a este tema de la accesibilidad a la información, ¿no? Que ya estamos hablando un poco de que todos los textos, toda la información se dé en los distintos medios, audiolibro, lectura de pantalla, braille incluso. Yo creo que lo que más le va a interesar a nuestros seguidores ahí en el Face del otro lado de sus dispositivos es conocer que antes del Tratado de Marrakech, pues obviamente el autor de un libro, pues tenía que cuidar, pues obviamente sus intereses, ¿no? Y además es lógico y es absolutamente legítimo que el autor de un libro cobre sus correspondientes regalías. Hay una situación que como no hay la tecnología, no hay la suficiente, ya la hay, pero todavía pues hay mucho camino por recorrer. Díganme, ¿cuántas impresoras hemos visto braille? ¿En cuántos lugares? En muy poquitos lugares hay impresoras braille. ¿Cuántas editoriales ordinarias hay? Muchas, ¿no? Ya ahora incluso, pues digo, para leerte un libro ni siquiera hace falta que lo imprimas, en fin. Entonces, el Tratado de Marrakech lo que trajo es la posibilidad de que quienes no tenemos acceso a los contenidos bibliográficos podamos hacerlo. Es una especie de excepción en compensación. ¿Qué les digo? ¿Cómo que se parece? Cuando una constructora grande, bueno, ni tan grandes incluso, hacen desarrollos, ¿no? Desarrollos habitacionales,
¿qué les digo? Fraccionamientos, etcétera, puentes, y van a afectar a lo mejor de algún modo a una comunidad. Hablamos de provincia, por ejemplo. La comunidad generalmente dice, ok, ¿de qué manera me vas a compensar? Vas a pasar por aquí, tu autopista va a pasar por aquí. ¿Qué me vas a compensar? Ah, pues te voy a poner una escuela secundaria, que es la que no tienes. Primaria ya tienes, secundaria no tienes, te la hago. Y ya tú gestionas a los maestros, etcétera. Ok, perfecto. O no tienes a lo mejor un mercado y tienes que ir hasta la cabecera municipal. Ah, pues el inversionista dice, yo te lo hago. Y compensamos, ¿no? Este Tratado de Marrakech es de alguna manera, desde el punto de vista de combate a la pobreza, de desarrollo social y de equiparación de oportunidades, es una especie de compensación en razón de que mucha gente que tenemos discapacidad visual estamos en desventaja. Porque cuando a ti te llega un libro, si alguien te lo presta, pues lo lees ahorita mismo, o más, te vas a una biblioteca, antes decíamos ratón de biblioteca, te vas a la biblioteca, te quedas ahí leyéndolo y ni siquiera lo compraste, ¿no? Pero para nosotros es muy distinto porque o tienes que conseguirte quien te lo lea, o tienes que pues buscar alguna otra alternativa. Entonces, lo que hace el Tratado de Marrakech es la posibilidad de que las transcripciones a formatos accesibles no nos generen a nosotros con discapacidad visual ninguna situación pues extraordinaria de costo. Entonces, eso está fabuloso, porque nos abre la cultura, finalmente nos abre la posibilidad de acercarnos a ella, de hacernos mucho más cercanos a esa posibilidad que ustedes tienen todos los días. Y eso, bueno, de verdad que no tiene precio. Bueno, Mario, pues ya casi estamos a punto de terminar. Yo quisiera agregar unas 2 preguntas más. Y sería, ¿cuál crees, o más bien, cuál es la importancia, pues, justamente de este día, ¿no? Del Día Mundial del Braille, que fue el 4 de enero. Y justo, bueno, antes de que nos contestes, pues mencionar que este año fue como el primer Día Mundial oficial, porque la ONU lo reconoció. O sea, anteriormente ya se conmemoraba esta fecha, pero no era reconocido por la ONU. Y justamente en este año, sí, pues es el primer Día Mundial reconocido oficial por la ONU. Entonces, quisiera que nos platicaras eso, cuál es la importancia justo de este día. Para ti, ¿cuál es la importancia de este día? Yo creo que es determinante porque, miren, me parece recordar, no sé si fue este año o fue el año pasado, que yo vi en Google, ya ven que pone en su página inicial, pues cosas conmemorativas de cada fecha. Uh-huh. Y recuerdo haberme encontrado con algo así, ¿no? Incluso con este Día Mundial del Braille, Entonces, digo, tan es así que pues ya el braille lo encontramos, como decíamos, un poco comenzando la emisión. El braille lo encontramos en todas partes, por eso es que es importante hacer hincapié en su aniversario, en su conmemoración, en la celebración de este esfuerzo que en su momento habrá sido titánico de parte de Luis Braille. Y bueno, pues saber, por ejemplo, que en los restaurantes de cadena, sobre todo, ya yo puedo llegar y solicitar una carta braille, un menú braille, que en el metro, pues digo, algunas placas ya están medio, como que ya no se lee muy bien, pero ahí está el braille, ¿no? Haciendo presencia. Que en algunos medicamentos, ¿han visto medicamentos con braille? Sí, últimamente se los he visto. Igual ya está ahí presente. ¿Dónde más hemos visto braille? Hay una aplicacioncita para iOS y para Android, por ejemplo,
que te permite hacer como una especie, como un simulador de la Perkins que platicábamos hace un rato. Sí. ¿Verdad? Sí, justo. Ajá. Me acordé. Que la puedes utilizar, que puedes, para PC, por ejemplo, para Windows hay fuentes Braille, que en su momento incluso fueron desarrolladas, algunas de ellas, por chavos de la Universidad de La Salle. La Universidad de La Salle fue pionera en materia de inclusión educativa. Y se generaron cosas muy interesantes, entre ellas, por ejemplo, un programita que generaba, tecleabas una palabra y el programita con una manita como de changuito te decía cómo se decía esa palabra en lenguaje de señas. Curiosito. Entonces desarrolló también fuentes Braille, que basta con que yo tuviera la fuente Braille y tú también, y a la hora de yo escribirte, sobre todo vía chat, yo escribirte, tú veías, te llega el mensaje a tu pantalla en versión punteada, en Braille, como si fuera lectura de relieve. Obviamente, pues imagínate una pantalla picoteada, ¿no? Entonces, es importantísimo pues que hagamos presente esta fecha. Ya hay líneas Braille, nos vamos a quedar con muchos aspectos del Braille que no vamos a desarrollar en esta emisión. Hay líneas Braille que te permiten, por ejemplo, leer en tiempo real cualquier texto, así como el lector de pantalla va pasando por cada línea de texto y la va convirtiendo en voz, también la puede ir convirtiendo en texto, y tú a través del tacto vas sintiendo ese texto. Entonces, yo creo que el Braille es un parteaguas. Fue, como lo decíamos, fue un antes y un después. Y sin lugar a dudas, a quienes nos gusta el Braille, pues no lo soltaremos. No será desplazado por ni siquiera por la mejor herramienta de accesibilidad que vaya a desarrollarse. Ok, Mario. Y ya como por último, algo que quieras agregar a esta emisión, como dices, pues faltaría tiempo para hablar de todo, porque pues el Braille es muy amplio, ¿no? Y además el Braille nos lleva a muchos otros temas, Sí. como ahorita ya vimos a los lectores de pantalla, a la impresión Braille, al Tratado de Marrakech, o sea, muchas cosas que perdón, que bueno, que quedan sueltas, pero que iremos pues manejando en los próximos programas. Pero pues ahorita ya dimos como una base, pero pues sí, la verdad es que estos temas dan para mucho. Pero pues algo que quieras agregar por último, Mario. Pues que me siento dichoso por estar aquí. Enhorabuena por este esfuerzo de la versión del silencio en esta etapa aquí en Somos Live. La verdad es que pues es un esfuerzo digno de valorarse. De verdad, muchas felicidades, César, Lore, por estas emisiones que en mucho contribuyen a hacer los espacios de medios de comunicación, a hacer los espacios en la sociedad en general cada vez más incluyentes. La propuesta de quienes nos ha tocado vivir el antes y después de las tecnologías, el antes y después del pasar de los modelos asistenciales de atención al modelo de equiparación de oportunidades y el modelo social. Para esta causa, pues el esfuerzo de ustedes es muy importante porque es una ventana que se abre y que se mantiene abierta. Entonces, de verdad, valoro muchísimo a la visión del silencio, valoro muchísimo a Somos Live por estas emisiones, y pues muchas felicidades. Todavía creo que se puede decir feliz año, así es que a quienes nos están escuchando pues en cualquier rincón de este hermoso país llamado México, a quienes nos escuchan más allá de nuestras fronteras. Yo hago radio por internet y ya extrañaba estas emisiones. Ahorita estoy en un break y bueno, pues decirles que pues se acerquen al Braille por purita curiosidad.
Solo por eso, por curiosidad. Ahora digo, ya hay tutoriales en YouTube, hay mucho, se pueden acercar a la visión del silencio, se pueden acercar a muchas opciones, ya es mucho quien quiera aprender y realmente tenga la gana, pues va a encontrar la manera. Entonces, digo, hay braille para rato. Amigos, amigas, César, Lore, muchísimas gracias por la hospitalidad y por el espacio. Al contrario, Mario, te agradecemos por estar aquí, por todo lo que nos has comentado. Y yo me quedo con las 3 oraciones que dijiste, que para mí fueron como las oraciones clave para este programa, que dice: al lado de cada derecho hay una obligación, al lado de cada dificultad hay una satisfacción. Y la última, que es: el braille no es para personas con discapacidad, es para todos. Así es. Bueno, pues igual, Mario, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos. Ya hemos hecho varios programas contigo. Bueno, anteriormente, aquí en Somos Live sería el primero, pero anteriormente ya habíamos hecho alguna colaboración con Mario. Y pues yo creo que diste una base muy importante sobre el braille y pues todo lo que nos comentaste. Y pues bueno, muchas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros, por acompañarnos una vez más. Y bueno, esperemos este año pues nos acompañen como siempre. Tenemos emisión el 26 de enero para que nos sintonicen ese día. Y bueno, ya antes de terminar el programa, yo quisiera invitarlos a que vayan al cine a ver una película que se llama Campeones. Es una película que se hizo en España y la verdad es muy buena. Y bueno, ha salido en pocos cines y solo son en periodos cortos. La verdad, yo los invito a que vayan a verla. Es una película que está protagonizada por actores con discapacidad intelectual. Entonces yo creo que sería una buena opción por si no tienen algo que hacer este fin de semana, porque ya está a pocos días de salir de cartelera. Entonces yo se las recomiendo mucho. Y bueno, ya en las redes sociales de La Visión del Silencio estaremos poniendo en qué cines se encuentran esta película, porque no en todos los cines está. Entonces espero puedan ir. Y bueno, agradezco a Mario, a César por estar aquí conmigo. Y los esperamos en la próxima emisión y que tengan excelente sábado.